mayorcito se cogió el puesto de la calle. Familia 2.0, ya. Es que ya no hubo tiempo de hacer el cambalache. Ya no importa, Vamos a hablar junto a nuestro querido invitado, Nelson Mayla, neuropsicólogo. Vamos a hablar de las adicciones, ¿no? Las adicciones en nuestros hijos. ¿Qué pasa si llegamos a detectar una adicción? Bienvenido, Nelson. ¿Cuál deberá ser ese primer paso? Evidentemente va a ser un susto, un shock, miedo. Una sensación realmente desconcertante para un padre cuando se entera que un hijo tiene una adicción. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. La verdad es que es un shock para toda la familia, ¿no? Y en los tiempos que vivimos es mucho más común y sobre todo los niños están cada vez más al alcance de ciertas sustancias o de ciertas adicciones. Antes que nada tenemos que reflejar que hay varios tipos en cuanto a vicios o adicciones, ¿no? Nosotros en la antigüedad hacíamos referencia a alcohol, tabaco, marihuana, pero en la actualidad las cosas han cambiado. Ahora tenemos adicción a los videojuegos, adicción a la pornografía, adicción al sexo, al celular, al vape. Entonces son cuestionamientos diferentes que tienen que irse manejando de diferente manera. Nelson, ¿es genético? O sea, en realidad si un padre o una madre tuvo una adicción, ¿el hijo es más propenso a sufrir de una adicción? Sí, en efecto hay estudios que reflejan que hay una genética y una epigenética, ¿sí? Aparte de la genética, tomemos en cuenta que hay socioculturalmente puede esto mermar o ahondar en el trastorno de adicción. Y perdón, solamente aquí quiero acotar, ¿y cómo me puedo dar cuenta que mi hijo puede ser, o me puedo dar cuenta que mi hijo puede ser propenso a alguna adicción mientras va creciendo, con ciertos rasgos, ciertos detalles? Hay trastornos de entrada como por ejemplo el TDAH, el famoso TDAH, en el cual no se regula bien la dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor que nos ayuda en el mecanismo de satisfacción del cerebro. Si yo tengo un guagua con TDA o tengo un guagua que es muy impulsivo en ese ámbito, obviamente es más propenso a tener algún problema de adicción. Nelson, ¿cómo manejar a un hijo o una hija que está atravesando por una adicción? Porque en realidad es muy complejo esto, porque tratamos de hacerlo mejor. He visto niños que también se alteran cuando les quitan el celular, hasta inclusive han llegado a golpear a los papás o inclusive quitarles la vida en ciertos países, porque claro, les confiscaron el teléfono, el celular o están atravesando una adicción a alguna sustancia, alguna droga. Y es complicado porque las personas que tienen una adicción buscan siempre un codependiente dentro de la familia, el que va a negar que todo está bien, que no pasa nada, que puede ser papá, mamá. Entonces se vuelve un círculo muy complicado de cómo tratar a un hijo con una adicción. ¿Qué nos recomiendas tú? Porque hay momentos donde papá y mamá no pueden tratar con ese hijo o esa hija. Primero tenemos que recordar que dentro de nuestro cerebro hay un sistema de recompensa, en el cual estos neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina, fluyen. En el caso de los chicos, cuando son muy pequeños, lo que estamos haciendo es que esa dopamina no se recapte cuando les entregamos la tablet, el teléfono o juegan diferentes juegos como Fortnite, Free Fire y otros más, y ese es el problema. Generamos nosotros esa adicción y es muy difícil como papás poder acatar con eso. ¿Cuándo tenemos un problema en sí? Cuando los chicos dejan de comer, dejan de dormir, comienzan a presentar comportamientos obsesivos, ira, ¿sí? Y sobre todo no pueden manejar bien las emociones. Ahí es cuando el padre se da cuenta y tiene que intervenir un profesional, en este caso un psicólogo, un neuropsicólogo, dependiendo del tipo de la adicción y dependiendo de la edad del paciente. Y que es muy amplio, ¿no? Porque cuando arrancábamos este tema, justamente Nelson nos hablaba de todas las adicciones que se presentan hoy en día. Antes, quizá lo que más nos llamaba la atención era el tema de sustancias, y justamente de eso vamos a seguir hablando también más adelante, porque se me viene ahora a la mente qué es lo que pasaba en mi época, ¿no? 30 y pico de años atrás, ¿qué era? Todo era enmarcado en una política de miedo, de terror, de pánico. Ibas al colegio y te ponían esa película de drogas, un viaje sin regreso, y las campañas eran llenas y enmarcadas en el terror y eran sumamente fuertes. Vamos a hablar con Nelson más adelante en un segundo bloque. Para eso pedimos que usted en este momento empiece a enviarnos todas sus dudas, sus cuestionamientos, porque Nelson va a estar junto a nosotros. Vamos por eso a marcar este paréntesis, lo vamos a hacer en 2 bloques para que cualquier duda nos haga llegar usted, por favor, de cómo poder empezar a tratar este tipo de situaciones.
Marcamos entonces este paréntesis entre bloque y bloque. Lo vamos a hacer en 2 partes, por favor. Envíenos sus dudas y vamos a marcar ahora una pausa, ¿verdad? Una pausa comercial, por favor, no se vaya. ¿Cómo tratar este tema de las adicciones? Recuerden, juegos, sustancias, el mismo celular. Personas, no se lo pierdan. Esto viene en 2 partes. Volvemos con Nelson Mayla, neuropsicólogo, al volver de la pausa. Continuamos con más. De aquí justo nos llegó una pregunta que tiene que ver mucho con el tema de los miedos. Dice, buenos días, por favor, necesito ayuda para mi hijo. Él estuvo en una escuela militar, se dio de baja médica y luego fue a la ESPE y ahora va a inscribirse en una universidad, pero tiene miedo en fracasar, en quedarse en las materias. El miedo no lo deja avanzar en ningún lado, no deja avanzar para ningún lado. Por favor, el doctor que le ayude, que tiene 21 años, por favor, que si le puede dar una ayuda, porque el miedo creo que ya le está paralizando y le está dejando avanzar. Y esto puede desencadenar en adicciones, supongo también, mi querido Nelson, estas depresiones, miedos. Habíamos hablado del sistema de recompensa en el cerebro que tiene su relación con los neurotransmisores. Cuando se siente miedo también interviene la dopamina. Entonces esa sería una de los cuestionamientos por los cuales él no puede lograr. Y eso desencadena un trastorno de ansiedad. Entonces, tiene que visitar un especialista en ese ámbito. En este caso, sí, necesariamente es un especialista, porque de verdad sí creo que se tiene que trabajar ya más profundo para saber qué es lo que está desencadenando ese miedo. La ansiedad es multifactorial y como vimos en el mensaje, lo que ha desencadenado en este ámbito, pues es el ámbito escolar, el ámbito del ejército y todo, entonces es multifactorial. Tenemos que desenlazar eso y comenzar a trabajar. Sin duda. Más mensajitos. Pero bueno, se está mezclando un tema con el tema de las adicciones también. No hay problema si les contamos también así. Vamos con las adicciones. Con el tema de las adicciones, sí. Dice, buenos días. ¿Qué podemos hacer los familiares de una persona que tiene un vicio y no acepta que necesita ayuda? Yo creo que no pasa nada. Que tiene que hacer la ayuda de la persona que tiene, ¿no? Pero que es importante nosotros saber cuál es el tipo de adicción. No es lo mismo que tenga una adicción al teléfono celular o una adicción, un alcoholismo o una drogodependencia. Es muy, muy diferente, ¿sí? La persona por lo general no va a admitir que tiene un problema. Cuando ya los cuestionamientos se vuelven más fuertes, cuando empieza a mentir, cuando empieza a robar, cuando procrastina demasiado, cuando falta el trabajo, esos son los detonantes que nosotros podemos darnos cuenta como familiares, pero si él no quiere trabajar en ese ámbito es complejo, es complicado. Como lo digo, mucho depende de la edad. No es lo mismo un adulto que un niño o un joven. Cuando es un joven, obviamente los padres pueden tener otro manejo. Cuando ya es adulto, es difícil. Nelson, ¿cómo nosotros podemos hablar con nuestros hijos de las adicciones? Muchas veces se convierte en un tema tabú porque dices como padre, no, es que si le menciono esto seguro va a tener ganas de probar y mejor no lo hago. Pero en realidad es todo lo contrario, es súper importante hablar con nuestros hijos. Obviamente depende de la edad, pero si estamos hablando con unos niños, no sé, entre los 8, 10, 12 años, ya camino a adolescentes y también con los adolescentes, ¿cómo podemos tratar este tema? Es importante conversar con nuestros hijos a tempranas edades. Desde los 6, 7 años, ellos ya están expuestos. En programas anteriores les había mencionado que nosotros, nuestra generación, percibía un promedio de 50,000 imágenes al año en el área sexual, de violencia. Ellos eso lo ven en un mes. Entonces, como es más pronta ese tipo de exposición, nosotros tenemos que hablar con ellos de una manera muy asertiva desde los 5, 6, 7 años. Y con buena, y sobre todo explicando bien las cosas, porque uno le decía de niño, es que el alcohol mata, el alcohol mata, el alcohol mata. Uno llega y después le prueba y dice, no, ¿sabe qué? No ha matado. Y comienzo, porque no me dieron la información correcta, solo me dijeron una mentira de que mataba y cuando yo lo pruebo me di cuenta y mira, no me morí, entonces no. Entonces tenemos que hablar con toda la franqueza de las cosas, de las adicciones, con todo, porque a veces decimos, porque te lo digo yo y no lo haces. No es una explicación que un niño que le quede claro para el resto de su vida. Hay que explicarlo bien lo que podría ocasionar. Acá nos llega un mensaje que es muy preocupante. Dice, buenos días. Por favor, ya no sé qué hacer con mi hija. Tiene una adicción tremenda con el celular. Cuando le quito, se autolesiona, se golpea o a veces también agrede. Ya no sé qué hacer. Este tema de la adicción a los celulares realmente es muy complicado y muchos padres están viviendo esto hasta muy tempranas edades. Chicos que ya les quitan la tablet y hacen berrinches y se autolesionan. En épocas anteriores nuestros papás tenían que llevarnos del parque a la casa para
pasábamos ahí. Ahora nosotros tenemos que rogarles a nuestros hijos para que vayan al parque. Es importante que desde pequeños nosotros sentemos una simiente, que se involucren en deportes, en actividades artísticas, para que no tengan tanto tiempo y estén tan expuestos, sobre todo al teléfono. Y lo más importante, uno debe criar con el ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, no tomes, y yo tomo, ¿qué mensaje le estoy dando? Tenemos que ser consecuentes en ese ámbito y hablar sobre todo no de lo que supuestamente que el alcohol mata, no. Tenemos que decirle las consecuencias de y el por qué. Pero Nelson, en este caso, cuando ya nos está diciendo que su hija actúa de esta forma, como madre te entra una desesperación, por supuesto, porque claro, no sabes qué hacer. Tampoco dejarle para que no se enoje, para que no llore, para que no haga escándalo. Pero ¿cómo trabajo esto? ¿Cómo es el trabajo que tengo que hacer como madre, como padre? Tenemos que hacer un proceso de intervención con en este caso con la paciente, ¿sí? Y de desapego. O sea, no lo pueden trabajar solamente los padres. No solo ayuda. deben trabajar los padres, debe trabajar un profesional. Ya es un caso un poquito más grave porque ya hay presencia de cutting, ya hay presencia de mutilaciones, de agresión. Entonces, en este caso ya podría entrar inclusive un médico psiquiatra. Como les había mencionado, estos neurotransmisores son los que están alterados y obviamente necesitamos la ayuda farmacológica para regular estos mismos neurotransmisores y el trabajo ya con psicología. Acá tenemos otro mensaje. ¿Quiere que algo? Algo brevemente, mi querido Nelson, yo creo que también hay que tratar, aunque sea brevemente, el tema de que los adolescentes también, los jóvenes ya tienen acceso a las tarjetas de crédito de los papás muchas veces y están empezando a incurrir en este tema de las apuestas, de los juegos en línea también, y puede ser muy grave incluso para la economía familiar a veces, ¿no? Sí. Porque es muy fácil entrar a apostar, meterse o a la apostar. adicción a las compras. En juegos, y también adicción y ahora de con estas nuevas páginas que te meten las compras por los ojos que uno cae, pero realmente ese caso sí me llega mucho, es triste y creo que sí se está viviendo muchas personas. Dice, hola, buenos días, saludos cordiales, no pongamos en pantalla, por favor, no lo ponga en pantalla. Saludos cordiales, tengo un familiar que tiene una adicción a la marihuana, estuvo en rehabilitación durante 8 meses, tiene 30 años, su personalidad es agresiva, duerme en el piso, se baña desnudo en el patio, está fuera de nuestras manos, pedimos ayuda desesperadamente, por favor, ayuda. ¿Qué institución podemos recurrir? Mi esposa y yo somos adultos mayores de la edad de 63 años. Por favor, no pongan mi nombre en pantalla, es que estamos acá. Y claro, ya no saben qué hacer. Realmente cuando un familiar o un hijo tiene una adicción, en realidad se destruye la familia, se destruye todos los papás, se destruyen tíos, familiares, abuelitos, que realmente se van hundiendo. ¿Qué podrían hacer acá o qué le recomendarías tú como especialista? En el caso de la marihuana se da un suceso sui generis. Generalmente la cocaína, la metanfetamina, el LSD, es una adicción fisiológica, ¿no? Pero en el caso de la marihuana ya hay una adicción psicológica. Es más duro a veces salir de la marihuana que de otro tipo de drogas, ¿ya? Y como la marihuana va destruyendo estos neurotransmisores, también salen a flote otros tipos de trastornos, como puede ser la esquizofrenia, como puede ser la bipolaridad. Ya que duerme en el piso, se bañe desnudo en el patio y da otra cosa. Ya, entonces ya se asocia no solo el consumo, sino también ya se asocia a otro tipo de trastornos. En este caso, pues ya cuando son adultos, desafortunadamente, no hay un cuestionamiento claro por parte del Ministerio de Salud para poder acoger a este tipo de personas. Y además que también ya se está diversificando el tema de la marihuana, ¿no? Ya se está metiendo químicos también a ciertas... Los famosos vapor también ya tienen esta sustancia. Por ejemplo, el tabaco tiene cierto grado de nicotina, pero el vapor es 10, 20, 30 veces más. Entonces, por eso los chicos ahora son más adictos al vapor. Tabaco ya no consume casi nadie, pero el vapor sí. ¿Cómo es permitido que se venda algo así? Eso es lo que yo no logro entender todavía. Porque la legislación prohíbe el tabaco, no prohíbe la nicotina. Hay vacíos legales. Hay vacíos legales. Es como todo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Así es de todo. Exacto. En todo lado, en realidad. Tenemos más preguntas de nuestros Sí, hablaba también acá un mensaje que nos comentaba, también es que las adicciones pueden aparecer a cualquier momento. Dice, hola, Abriendo la Mañana, me encanta su programa. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudar o dónde acudir? Mi hermano es ludópata, tiene una adicción a las apuestas. No es un niño, pero no sabemos cómo ayudarlo. Hemos acudido al psicólogo, pero no vemos mejoría. Y tiene crisis de ansiedad. ¿Dónde podemos acudir? Ludópata, ¿crees que el tema de los juegos
hoy en día, de las casas de apuestas, que tampoco están regularizadas Es en ningún lado facilísimo. y está de todo lado. Ves un partido de fútbol que está incentivando a que apuestes. Tenemos una ley que prohibió los casinos, pero hay vacíos legales. Tenemos varias plataformas. No las de cosas apuesta. digitales. Cosas digitales, es obvio. Se genera la ansiedad en este caso, pero hay mecanismos como, por ejemplo, hablar con algún abogado para quitarle de alguna forma ciertos derechos, restringir ciertas cuentas para que él no tenga acceso y obviamente esto no perjudique en el ámbito económico. Pero al tiempo sí es importante tratarle a él, porque claro, se puede hacer como todas estas cosas que no le permitan a él hacerlo, pero es que lo que él debe estar sintiendo es una cosa terrible. Lo importante es trabajar siempre en los menores de edad. Yo siempre les recalco esto en las invitaciones, es trabajar con los niños, ¿sí? Y sobre todo dar el ejemplo. Eso es muy importante. En una sociedad que está tan venida menos, donde tú a la vuelta de la esquina encuentras todo y de todo, es importante criar a nuestros hijos con una simiente y una fortaleza en valores que les permita definir y, sobre todo, estar informados y tomar buenas decisiones. Acá yo quiero agradecer infinitamente y valorar mucho este mensaje que nos acaban de enviar. Yo creo que este es el paso más difícil, más complejo, que es aceptar que uno tiene un problema. Y nos dice, yo creo que con esto ya está ganado un 50%. Dice, buenos días, yo tengo una adicción, ¿me pueden dar el número del doctor? Por favor, ¿podemos poner el número del doctor? Porque aceptar que uno tiene un problema es lo más difícil. Cuando tú no lo quieres aceptar, ni por más de que tus papás, tus tíos te quieran ayudar, tú nunca vas a poder cambiar. Entonces podemos poner el número de pantalla del doctor para que nuestro amigo... Y se va a poner que en sí, grandes manos, de verdad. Sí, realmente aceptar es lo más difícil, es el paso más complicado. ¿Qué hacer cuando una persona ya acepta que tiene un problema, que ya sabe que tiene una enfermedad? Porque las adicciones son enfermedades. Bueno, sobre todo en el alcoholismo, ¿no? Uno no deja de ser alcohólico, siempre será alcohólico. Y es un paso a la vez, es un día ganado. El primero ya tener conciencia de que tiene un problema es parte de iniciar una batalla, pero la batalla es día a día, es paso a paso. Y en esos pasos tiene que acompañarnos la familia, el círculo familiar tiene que aprender a hacer el soporte. Desafortunadamente es complejo porque muchas veces ya las personas que presentan adicción han robado, han mentido y la familia ya no les cree. Pero la familia tiene que estar ahí, debe ser el soporte. Nelson, ¿cuándo ya, cómo son los niveles? ¿Cuándo, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que mi hijo necesita, no sé, solo ayuda psicológica? Después, ¿cuándo ya necesita internarse tal vez en algún lugar? Si ya va a internarse, ¿en qué me tengo que fijar como padre en el lugar donde voy a internar a mi hijo para que en realidad pueda tener una ayuda? ¿Qué tengo cuáles son como las primeras Y cosas aquí que llegó un tengo que mensaje ver? justo de eso. Sí. Una Para auténtica rehabilitación, una para verdadera comentar rehabilitación. eso que dice cuáles son las etapas y cómo darnos cuenta, como decía Cari, como padres de acá. No pongamos en pantalla eso, pero dice, buenos días, tengo una hija adolescente de 14 años que se encierra en la habitación todo el día. No sigue las normas de la casa, es agresiva en el hogar, ha ido a terapia, pero no ha mejorado. Esta situación está causando depresión, que soy la mamá. Y claro, cuando ellas actitudes, como decía Cari, se encierran solo en cuarto, ¿qué podría hacer? Bueno, hay diferentes parámetros para nosotros darnos cuenta de esta sintomatología. Por ejemplo, en el caso de la señorita, tal vez no sea una adicción. Si ustedes se dan cuenta, tal vez ella puede estar sufriendo de bullying, puede estar sufriendo de algún trastorno de ansiedad o algún proceso depresivo, pero inicia con eso. ¿Cuáles son las pautas para darnos cuenta como padres? Primero, cuando comienzan a llevarse con grupos de amigos diferentes a los con los cuales ellos se llevaban, ¿no? ¿Cuáles? Tú le conoces desde pequeño, tiene su grupo de amigos, pero comienza a cambiar. Comienza a llevarse con otro tipo de personas, más mayores, de más, entre comillas, mundo. Cuando se alejan de los deportes, de las actividades artísticas, de los entretenimientos, cuando comienzan a encerrarse en el cuarto, cuando no quieren conversar con los familiares, ¿sí? Cuando comen demasiado o dejan de comer también, cuando no duermen apropiadamente, cuando desafían a la autoridad, esos son los primeros parámetros que nos vamos a dar cuenta que tiene un problema, ¿sí? Partiendo de eso, ya vamos con los procesos de adicción, ¿no? ¿Sí? Por lo general, nosotros nos damos cuenta por las características físicas, las personas que consumen ciertas drogas tienen los ojos un poquito más rojos o generalmente tienen problemas también de alimentación, de sueño, cuando comienzan a desaparecer cosas en la casa, ¿sí? Ya es un problema mayor. Ese ya es un indicador de que está consumiendo algo. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro ya es más fuerte, cuando ya abandonan la casa, se desaparecen y obviamente ya se vuelven a veces habitantes de calle.
¿Cómo darnos cuenta de que un centro les puede ayudar? Pues cuando son menores de edad es un poco más fácil porque el papá tiene la patria potestad, la mamá, y pueden llevar a un sitio para la rehabilitación. Pero no todos los sitios son buenos. Hay que darnos cuenta de eso. Cumplen las normas. O cumplen con los requisitos que el Ministerio de Salud tiene establecido. Primero tenemos que darnos cuenta de la experiencia, de quién está a cargo de ese centro, de qué personas están ahí, de qué profesionales. Es que no hay políticas claras. Y tiene que haber un médico psiquiatra, un médico general, psicólogos, tiene que haber un staff completo. No pueden ser solo pacientes que ya se hayan rehabilitado. No, tiene que ser un cuerpo médico acompañado de psicólogos y también de estas personas. Acá nos llega también un mensaje que es complicado. Una vez, buenos días, si después de comprobar que mi hijo tiene una adicción, de comprobarlo y vamos como enfrentarlo, reacciona de forma explosiva, ¿qué puede hacer? Porque claro, cuando uno descubre como papá, ellos reaccionan explosivamente, ¿qué pueden hacer? Porque sí se vuelve complicado. ¿El hijo reacciona explosivo o la mamá? El hijo reacciona explosivo. Es normal que la persona cuando ya descubren, es normal que él actúe de esa forma. Es un estado de negación y obviamente eso va a implicar que genere un conflicto con la familia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues enfrentarlo. Hay que tomar el toro por los cuernos. Desde ese momento conversar con él, llevarlo a un profesional de salud para que comience ya con su tratamiento. Mucho depende, como digo, de la edad, del tipo de sustancia y sobre todo de la familia. Vamos a ver mensajitos. Es importante. Yo quería darles un datito, por favor, si me lo permiten. Claro. Actualmente en Japón ya hay clínicas de rehabilitación para personas que son adictas a los videojuegos. Increíble. Papitos, mucho ojo. Juegos como Fortnite, Free Fire, Roblox, DMK, están hechos y están diseñados para ser adictivos. Tenemos que tomar en cuenta cuánto tiempo juega nuestro hijo. Los niños, a partir de los 6, 7 años, antes de esa edad, no deben tener ningún acceso al teléfono celular. Pasado esa edad, solo aplicaciones que sean educativas. Y pasado los 16, 15, 16, ya aplicaciones tipo redes sociales, pero restringidas. Pues si pueden poner otra vez los números de pantalla porque mucha gente está pidiendo porque quieren anotar del especialista. Dice, buenos días, mi sobrino tiene limítrofe. Quisiera entender de qué se trata y cómo poder ayudarlo. Bueno, eso es otro parámetro. Hablamos de cociente intelectual, ¿sí? Hay una escala de cociente intelectual en la cual tú te das cuenta si una persona tiene discapacidad, tiene una inteligencia normal, normal superior. El limítrofe está entre la discapacidad y lo normal. Es decir, no es una persona con discapacidad, pero tampoco abarca los parámetros de una inteligencia normal. Por eso se le denomina CI limítrofe. Ah, bueno. Acá nos llega otro mensajista. Tengo mi esposa que siempre presenta síntomas de que ella tiene siempre la razón. Aunque esté equivocada, se hace en este sentido, ya que por ello no me hace caso, no quiere ir al médico, no come, y ella siempre, o sea, como que vive y tiene la razón. O sea, ya lo está de una forma chistosa, no como que ya algo que o sea, podría ser un cerrazónico. Algo así ya. como ya con una adicción siempre de tener la razón. Y no podríamos hablar de una adicción de siempre tener razón, no va por ese parámetro. Estamos hablando de tal vez otro tipo de trastorno. Se tiene que evaluar por parte de un médico o también de un psicólogo clínico en este caso para analizar el porqué. Nelson, yo creo que esto es importantísimo. Cuando vayamos a analizar el tema de un centro de rehabilitación como padres, ¿qué tenemos que fijarnos primero en un buen centro de rehabilitación? Los permisos. Siempre, obvio, ¿no? Claro. Siempre los permisos. Segundo, que el centro cuente con todas las características médicos, psicólogos y especialistas. Tercero, la reputación, ¿no? Por lo general se dio casos en los cuales atendían 1 o 2 años, después se cambiaban de razón social, se cambiaban de lugar y obviamente no eran centros en los cuales se rehabilitaban las personas. Y sobre todo que sea un centro abierto, es decir, que permita también el acceso a los papás, claro. No que sea bloqueado, es decir, están restringidos, claro.
tipo cárcel. Claro, Y la terapia también va para los papás, no solo para el que está sufriendo. Es un acompañamiento en conjunto. Pero yo creo que sería también bastante importante que Nelson le dé un mensaje a los padres, porque de acuerdo a ese mensaje que recibimos de quizá esa madre que está un poco preocupada por esa chica que se encerraba en la habitación, a veces tal vez como padres nos escandalizamos por algo que quizá no está ocurriendo, o quizá como padres nos asustamos o nos preocupamos demasiado por estos asuntos de quizá están pasando por una etapa de su edad en la que quizá quieren encerrarse un poco o están pasando por una época de problemas y a lo mejor no están siendo víctimas o parte de un consumo o sufriendo algo, a lo mejor quieren su espacio. Entonces yo sí quisiera que les dé un mensaje, Nelson, en ser bastante claros también y no asustarse demasiado a veces por conductas que son propias y lógicas de la edad, porque todos hemos pasado por esas etapas en las que queremos ser también un poco rebeldes, queremos también tener nuestro espacio. Eso creo que es también clave, porque a veces nos asustamos como padres más de la cuenta. Es importante darnos cuenta. No hay universidad, no hay escuela, no hay podcast, no hay videos, no hay libros que te enseñen a ser papá. Uno aprende sobre la marcha. Muchas veces de las experiencias de sus propios padres. Asimilamos eso y decimos, bueno, mi papá fue así, yo no quiero ser así, o yo quiero ser así. Entonces, primero es importante tener en cuenta que no son los mismos jóvenes, niños y adolescentes de hace años anteriores. Ahora ellos están mucho más expuestos a todos los factores sociales, sobre todo a la violencia. Entonces es importante dialogar con ellos. Primero conversar, analizar y sobre todo no ser amigo de nuestros hijos, pero sí un compañero en el cual él tenga la confianza, él te pueda decir las cosas y tú actúes no muchas veces de una manera tan punitiva, sino de una manera más comprensiva. Aquí rápidamente este mensajito que también es curioso porque hay personalidades que pueden tener ciertas adicciones. Dice, buenos días, mi esposo toma de vez en cuando, pero cuando inicia no se puede detener y es muy violento. ¿Tendría una adicción? Porque claro, las personas que no se pueden detener, no toma muy seguido, pero cuando lo hacen no se puede detener. Claro, puede ser algún tipo de personalidad que en sí aparentemente pueda reflejar este tipo de comportamientos, pero el problema no es el alcohol, ¿sí? El alcohol simplemente es la cortina para que él desencadene este tipo de comportamientos, porque por más que haya tomado, pues él también se da cuenta de las cosas. Perfecto, muchísimo. Yo creo que se siguen llegando más mensajitos, pero por cuestión de tiempo. Uno más. Buenos días, quisiera que le pregunten al doctor, no sé si yo estaré mal o mi esposo, pero él me pide que ayude, que le gusta pasar el chat conversando, o sea, como mensajeándose en el chat con otras mujeres, que se ha vuelto como una adicción, estar mensajeándose por chat. Bueno, es más cuestión de pareja en realidad, ¿no? Y el nivel de confianza que se tenga en pareja, pero siempre se va a procurar tener solo una relación con una sola persona en ese ámbito. El tema puede ser el tema sexual también ahí, o sea, de adicción al sexo. Sí. Eso es importante, sí, tratarlo como pareja, ¿no? Y Eso como es otro tema aparte para otra edición. Sí. Nelson Mayra, muchísimas gracias siempre por compartirnos tantos consejos en estos temas. Y mandarle un fuerte abrazo a todas las familias que están pasando por este tema de una adicción que realmente es muy dolorosa para todo el núcleo familiar. Así es, les enviamos un abrazo súper grande. Gracias por compartir con nosotros pues esa intimidad. Un beso grande, que tengan un maravilloso día.